Estimados amigos, pues ya tenía bastantes días de que no había salido y realmente yo estaba viendo, observando qué era lo que en el país está pasando. Hay algo que yo no entiendo o no termino de entender. ¿Cómo es posible que haya gente en el país que siga en una forma tan violenta, anteponiendo sus intereses a los intereses de los guatemaltecos, y que sigan queriéndonos ver cara de estúpidos para querernos hacernos creer que están preocupados por el país? Miren, en estos momentos yo he estado viendo, hoy oía al señor Dionisio Gutiérrez, que salía promoviendo nuevamente una reforma, como lo hizo en el año 1993. Y dicen que los pueblos que olvidan su pasado están muy cerca de volver a cometer los mismos errores. Y por eso es que hoy voy a hablarle a la juventud guatemalteca que no vivió los efemérides del 93 y a aquellos que sí los vivieron para recordárselos. Recuérdense ustedes que el 25 de mayo de 1993 yo di lo que la gente llama el serranazo. ¿Qué era el serranazo? Era una reacción mía como presidente constitucional de la República ante el chantaje y ante la corrupción que había en el Congreso de la República y que había en las Cortes. Estaba cansado de que me chantajearan, estaba cansado de perseguir delincuentes y que las Cortes los dejaran libres, estaba cansado de que toda ley, todo tenía que ser a través de prebendas, de pagos, de cosas que realmente demeritaban en una forma sustancial la democracia del país. El serranazo se dio el 25 de mayo de 1993 y una vez más me lamento que ese serranazo no haya triunfado, porque el fracaso de ese serranazo se había reflejado en los 27 años de historia que el país ha tenido. Y ahora, con todo el problema de las Cortes, con todo el problema que se ha dado de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, me doy cuenta que las mafias en el país, el narcotráfico, el crimen organizado y todos los que no saben ver más que por sus intereses, han hecho de todo este sistema de 27 años el sistema para acomodarse, para protegerse, para evitar ser perseguidos, para poder seguir usufructuando los privilegios del país en la forma que se les da la gana. Y cada vez que llegamos a un momento en que se va a discutir el verdadero poder del país, entonces aparece el fraude, entonces aparece la manipulación en las precandidaturas, en las candidaturas, como fue todo el proceso electoral y como está siendo en el proceso de la selección de magistrados a las Cortes. Al pueblo en 1993, este grupo de pícaros que abordaron el poder a través de una alianza entre lo más corrupto de la cúpula empresarial y lo más corrupto de la cúpula militar, le ofrecieron al pueblo como una dádiva para engañarlos, para decirles: mire, Serrano no lo hizo, pero nosotros lo vamos a hacer, que ellos depurarían el Congreso, que ellos depurarían las Cortes, que iban a bajar el periodo presidencial a 4 años, que iban a reducir los confidenciales, que iban a depurar el Congreso, que iban a subir el número de magistrados de la Corte de 9 a 13 para poder tener una sala administrativa en la Corte. Nos engañaron, señores. Al pueblo de Guatemala lo engañaron, porque lo que ellos consiguieron en la reforma
constitucional no tenía mucho o nada que ver con todos los caramelos que le envolvieron al pueblo de Guatemala. ¿Qué fue lo sustantivo de la reforma que ellos procuraron en el año 1994? Primero, crear las comisiones de postulación. ¿Qué han sido las comisiones de postulación? Han sido los instrumentos a través de los cuales ellos han pretendido manejar al Poder Judicial. ¿Qué han sido las comisiones de postulación? Han sido plataformas políticas. Miren ustedes, ya estamos entrando a un tercer proceso. ¿Por qué? Porque un grupo que hoy maneja o no maneja el Poder Judicial está viendo cómo acomoda finalmente al grupo de jueces que ellos quieren tener. Esto no es una democracia, llámenlo como se les dé la gana. Una democracia se construye a través de la interpretación de lo que el pueblo piensa y lo que el pueblo cree. ¿Cuál fue el segundo aspecto fundamental, óiganlo bien, de esa reforma constitucional del 94? Prohibirle al Banco de Guatemala que el Banco de Guatemala pudiera prestarle dinero al Estado. ¿Para qué? Para que fueran los bancos privados, para que fueran los capitales privados los que pudieran estar al servicio del Estado y los que tuvieran las grandes rentabilidades. Nosotros teníamos bancos pequeños y a través de esas medidas los bancos crecieron enormemente. Muchos especuladores se hicieron multimillonarios. ¿A costillas de qué? De que incluso tenían depósitos del Estado y le prestaban esos mismos depósitos al Estado. Señores, esto no puede volvernos a pasar. Nos van a volver a engañar. Y el mismo señor que hoy está proponiendo las reformas al Poder Judicial fue el que las hizo en 1994, él fue el que proporcionó el dinero, él se amparó en las bayonetas de militares corruptos para imponer lo que se le dio la gana y tenernos donde nos tiene. Se burlaron del empresariado decente del país, del empresariado que busca el progreso, del empresariado que está trabajando por generar fuentes de trabajo. Se burlaron de los militares honestos que estaban en sus puestos trabajando por la pacificación del país y por garantizar la seguridad del pueblo de Guatemala. ¿Y qué fue lo que consiguieron? Reformas que a ellos les beneficiaron. Nadie puede imaginarse cuán ricos se hicieron estos señores a través de las medidas que propiciaron en el cambio constitucional del 94. El Congreso aprobó esas medidas bajo coacción. El 18 de noviembre de 1993, jóvenes y gente que me está escuchando, corroboren los datos que les estoy dando. El 30 de enero de 1994 se lleva a cabo la consulta popular. Y miren lo que decía Prensa Libre en ese momento. Gana el sí en la consulta popular. Votaron por el sí 319,000 personas. Votaron por el no 61,000 personas. Y se abstuvo el 85% de la población. Seamos francos, ¿quién ganó? Ganó el abstencionismo. Y ahora veo una resolución del Tribunal Supremo Electoral en donde declara que esa es la voluntad del pueblo. Señores, es falso. La voluntad del pueblo, como yo la interpreto, es ese 85% que no acudió a las urnas y que rechazó esa reforma constitucional que nos impusieron y que ha empobrecido al Estado y enriquecido a otros. Pero ¿saben ustedes qué es lo más curioso? Que ahora me vine yo a dar cuenta, hoy que estaba preparando esta conversación con ustedes, que el 85% no fue a las urnas, rechazó la consulta popular. Pero ustedes saben cuánto nos daban las encuestas, cuánta gente apoyaba el serranazo, el 82%. Yo creo que esta gente no se dejó engañar. La gente que sabía que no quería que siguiera la corrupción en las cortes
y en el Congreso, que me dio el 82% del apoyo y que de ese apoyo se burlaron los que patrocinaron y pagaron el golpe que a mí me dieron, esos mismos no fueron a votar. Pero en la prensa libre dijo que había ganado el sí. ¿Con cuánto? Con el 12% del total de la voluntad popular expresada en las urnas. Esto es una burla. Y ahora nosotros estamos pagando el precio de una pésima reforma constitucional, que lejos de favorecer al pueblo de Guatemala, lo ha hundido en un desequilibrio como el que tenemos actualmente. Esta burla entra en vigor en abril de 1994. De las cosas que se pusieron: crear la Cámara Administrativa de la Corte Suprema de Justicia para darle independencia a la administración, nunca se hizo. Se creó la figura del fiscal general, que antes era parte de la Procuraduría General de la Nación. Se creó un consejo, pero inmediatamente la señora Telma Aldana y el señor Iván Velázquez hicieron presión en el Congreso para que se eliminara ese consejo, e hicieron presión para que no hubiera forma de hacer un antejuicio contra la Fiscalía, poniendo en la ley que únicamente podía ser retirado cuando fuera oído y vencido en juicio, cuando ellos sabían positivamente que en el sistema de derecho acusatorio, penal acusatorio, es el Ministerio Público el único que puede constituirse como acusador. Quiere decir que para poder promover algo contra la fiscal tenía que ser ella misma la que lo propusiera, y se quitó de encima al Consejo de la Procuraduría, de la Fiscalía. Entonces se han burlado de nosotros paso a paso. Blindaron al fiscal general, como yo se los dije, blindaron a la Corte de Constitucionalidad. En la reforma constitucional quedaba que la Corte Constitucional podía ser sujeta de antejuicio ante el Congreso de la República, pero ellos se adjudicaron su autoabsolución, entonces ellos se juzgan a ellos mismos, y el pueblo se lo ha tragado, y nos contaron que iban a hacer una reforma institucional muy positiva. Miren ustedes, fue positiva para ellos. Yo sé que para el señor Dionisio Gutiérrez y todo el combo de gente que lo acompaña en sus picardías, fue buena. ¿Por qué? Porque no los han tocado, porque siguen mandando, siguen haciendo lo que se les da la gana. Pero para nosotros, el guatemalteco, eso fue terrible, porque el país está hundido hoy en una incertidumbre mayor que la que ha tenido jamás. Las comisiones de postulación se volvieron el campo de batalla de las mafias, y muchos estamos conscientes de que las mafias presionan por tener cierto número de magistrados, cierto número de jueces, porque en eso radica su protección. No, señores, tampoco no podemos seguir consintiendo que un país se construya de esa manera. Los resultados que hemos tenido de toda esta farsa: nos impusieron una dictadura de jueces. Una dictadura de jueces que ha corrompido, ha prostituido el sistema de justicia. Yo me pregunto, y le pregunto a los abogados de Guatemala, a los mismos jueces que hoy ejercen, a los magistrados que hoy ejercen, ¿qué pasó con el principio de legalidad en el país? Hay legalidad para unos y para los otros ninguna. No hay una justicia igual para todos. ¿Qué pasó con el principio de igualdad ante la ley? No existe. Aquí una señora Mac presenta una apelación o presenta un amparo y se le resuelven en 10 minutos. Un expresidente constitucional de la República, como soy yo, se tarda 2 años para resolver un incidente dentro de un caso que se debió haber resuelto en 5 minutos. Pero entonces, ¿cuál es la igualdad ante la ley? Y que vengan ellos a decir
que ellos están en contra de la corrupción. No, si ellos son los que la han patrocinado. Ellos son los que han hecho que la corrupción los favorezca en la forma en que han necesitado para protegerse de todas las fechorías que han hecho. ¿En dónde está la presunción de inocencia? Ahí tienen un grupo de militares que no los juzgan y sin embargo los tienen presos. Ahí tienen muchas personas. Hay una presa judicial de 1.250.000 casos. Entonces, explíquenme, ¿qué ha pasado con el debido proceso en Guatemala? ¿Qué ha pasado con la justicia pronta y cumplida? Yo tengo 27 años de tener un juicio que aún sigue en investigación. 6 meses es lo máximo que internacionalmente se considera prudente para una investigación. Sin embargo, el mío sigue en investigación. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero esas son las realidades de nuestro sistema de justicia. Entonces no me vengan a decir ahora que con un parche van a querer resolver los problemas de un sistema de justicia. No, señores, ya la prostituyeron, ya la politizaron y los políticos también han caído en el juego de, en lugar de imponer sus ideas y de trabajar políticamente ganando opinión pública, van como maricas algunos de ellos a llorarse ante la Corte de Constitucionalidad y a tratar de conseguir una serie de prebendas. Señores, eso no está correcto. Hemos destruido los principios de la democracia. La democracia no radica en una Corte de Constitucionalidad que no tiene representatividad alguna, que sus miembros son designados por diferentes instituciones, no son ni siquiera electos popularmente. Señores, nos quieren volver a engañar impulsando reformas cosméticas. Esas reformas nuevamente van a vendarle los ojos al pueblo y nos van a decir que realmente están haciendo cambios. Pero no está pasando nada. Va a pasar únicamente lo que a ellos les conviene, a los dueños de la guayaba les conviene, a los que se han robado la guayaba, a los que han secuestrado el Estado. Yo no voy a hablar esas palabritas que trajo el señor Iván Velázquez, que opción y todo eso es paja, señor. Estos se han robado el Estado, han manipulado el Estado, han secuestrado el Estado a través de un falso sistema de justicia. Pero los dueños de la guayaba y sus sirvientes nos quieren volver a engañar. No, ya no puede ser. Abramos los ojos, no nos dejemos. He estado callado yo hasta este momento, solo porque estaba viendo hasta dónde se iba a llegar. Porque ya me habían dicho muchas tendencias, muchas presiones, pero yo decía, hay que darles el beneficio de la duda, hay que esperar. Pero ahora que estoy viendo que la Constitución para ellos no vale un carajo, ni para la Corte de Constitucionalidad, ni para nadie. Yo no estoy en favor de que se elijan estos magistrados, nada, porque sé que todos los procesos están tocados. Se tocó el proceso de elección presidencial de los magistrados, el proceso de elección de diputados, el proceso de elección de alcaldes. Todo ha quedado cubierto por una nube nebulosa, oscura. Y ahora que estos quieren venirse a vestir con hábitos para querernos predicar que ellos son los impolutamente corruptos. No, señores, ya no puede seguir esto en el país. Abramos los ojos. Guatemala no se compone con falsas reformas, porque nos va a pasar lo mismo que en el 93. Nos van a meter otros trancazos y nos van a dejar bien clavados, porque eso sí saben lo que están haciendo. Guatemala necesita una revolución pacífica. No podemos entrar a poner un parche
porque es como un tubo ya viejo, podrido. Le ponemos un parche por un lado y va a reventar por el otro. Y le ponemos un parche por donde reventó y nos va a reventar por el otro. Guatemala necesita una reforma integral. Por eso es que yo he dicho y seguiré diciendo, es la refundación del Estado una necesidad en Guatemala. Y la refundación del Estado parte de acuerdos ideológicos entre izquierdas, derechas, centros, empresarios, militares, todos los que tienen un rol. Las etnias deben ser fundamentales en la negociación de la reestructuración del Estado. Pero no podemos seguir pensando que vamos a tener una refundación del Estado, que vamos a tener soluciones si no se trata integralmente la problemática del país. Nos van a volver a engañar, como lo hicieron en el año 1993. Espero que el pueblo abra los ojos, que los que tienen inteligencia para entender entiendan que así nos colaron las reformas constitucionales del 93 y que esas reformas constitucionales del 93 fueron los rieles sobre los cuales montaron el desmadre que hay hoy en el país. Esto no nos puede volver a pasar. Aprendamos de lo que pasó en el pasado y planteemos realmente, seriamente, las reformas que el país necesita. Necesitamos refundar el Estado, pero con seriedad, con mucha reconciliación, con mucha cordura, con mucha inteligencia, con mucho entendimiento de que el país está constituido por diferentes intereses y que no podemos hacer prevalecer los intereses de uno y los privilegios de uno contra las necesidades y derechos de los otros. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.